Estimados oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Batalla por la Pureza Sexual, una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Este programa es auspiciado por la Iglesia Bautista Reformada del Redentor y estamos transmitiendo desde Bogotá. Estaba saludando a mi esposa, Luz América, que está hoy con nosotros. Muy buenas noches, Luz América, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias Franklin. Muy contenta de estar en este programa, ya que hoy vamos a ver temas muy interesantes, ¿no? Sí, claro que sí. Así que para retomar rápidamente, este programa está dado en un formato de lección donde el propósito fundamental es ayudar a aquellas personas que están batallando con el pecado de la inmoralidad sexual y hemos visto ya, esta es la tercera lección. En la primera lección hicimos una introducción acerca de estos temas. Vimos algunas estadísticas donde mostrábamos claramente el impacto que genera este problema y que la iglesia no está exenta de él. Vimos algunas estadísticas de pastores, de personas que están dentro de las congregaciones y están atrapados por este pecado de inmoralidad sexual y algunas pautas para poder salir de ellos. En la segunda lección estuvimos viendo cuál debe ser la motivación para que las personas que están atravesando por este pecado de inmoralidad sexual puedan salir de él, puedan dejar este vicio. Entonces, en la lección anterior estuvimos viendo básicamente que nosotros no podemos cambiar. Las personas que están atravesando por este pecado deben entender que no, por sí solo no pueden cambiar este asunto. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Usted solo, querido oyente, querido hermano, no puede dejar el vicio del pecado sexual. En sus propias fuerzas no puede. Solo Cristo y su palabra es la solución. Así que este pecado de la inmoralidad sexual no se trata de abstenerse como tal. Sí, porque muchas personas dicen, bueno, yo tengo este problema del vicio sexual, así que no voy a hacerlo, y a la fuerza se están tratando de abstener, pero en el fondo de su corazón están deseando hacerlo. Solo Cristo transforma el corazón y solamente Él puede hacer lo amemos a Él, que rechacemos el pecado y solamente así podemos ser libres. Entonces, este va a ser un programa bien interesante porque vamos a ver, este programa está fundamentado principalmente en el aspecto de la honestidad y la humildad. Ese será el tema de hoy, la honestidad y la humildad para poder dejar el pecado sexual. Como lo hemos dicho antes, nos va a acompañar el pastor Alexander León, quien ha desarrollado todo este temario que tiene que ver con estos temas de moralidad, y él es el pastor coordinador del ministerio Liberando a los Cautivos, Batalla por la Pureza Sexual desde Costa Rica, y a él vamos a estar escuchando en la exposición. Entonces, nuestro tema de hoy será la honestidad y la humildad. Este tema se va a desarrollar en dos fases fundamentales para que estén bien atentos. La primera parte tiene que ver con la realidad de la confesión. La realidad de la confesión. Aquella persona que está atravesando por este pecado es necesario que se concientice que hay que confesar el pecado. El pecado no se puede esconder y eso es lo que vamos a ver en este programa. Y la segunda parte del programa, ya la parte final del programa, vamos a ver la responsabilidad y el rol de la persona que brinda apoyo. Cualquiera de ustedes, amados oyentes, que tenga un familiar, un amigo, sí, una persona cercana, alguien de la iglesia que quiera apoyar, debe entender que hay una responsabilidad para aquel que quiere ayudar a otros. ¿Y cuál es ese rol? ¿Cómo podemos brindar apoyo? Esos son los dos temas fundamentales que vamos a tocar entonces en la noche de hoy. Así que estén todos listos. ¿Cómo te parecen los temas, Luz América, que vamos entonces a estar viendo en la noche de hoy? Sí, Franklin, este tema es muy importante, ya que muchas personas por temor no confiesan su pecado, ¿no? Pero precisamente en esta lección vamos a ver cómo la importancia de confesar este pecado. Exactamente, así que es bien importante, queridos oyentes, y muchas gracias Luz América, porque de verdad no podemos, las personas que están atravesando por estas batallas, no pueden quedarse, esconderse, no pueden callarse, hay que buscar ayuda y Dios provee para eso. Así que en instantes entonces vamos a escuchar a nuestro querido hermano Alexander León,
Clase tercera, el tema que vamos a tocar se llama la honestidad y la humildad. La honestidad y la humildad. El primer principio del que vamos a hablar para tratar de ayudar a otros, para también tratar nosotros de practicarlo, es la necesidad de dejar de vivir de apariencias. Así es este mundo, así es la sociedad, así nos educaron, siempre preocupados por guardar las apariencias. Solo recuerden, en su niñez, en su época de estudio y en su vida actual, cómo la gente se preocupa más de las apariencias, de aparentar que las cosas están bien, de aparentar que nuestra familia está muy bien, de aparentar que nos va bien. En todas las áreas. Ahora, específicamente en el pecado sexual, la persona va a aparentar: no, yo soy un buen cristiano, no estoy dominado por nadie, nadie va a saber esto. Esto es algo privado mío. Y llega el momento en el que debemos dejar de vivir de apariencias. No sirve de nada que usted aparente ser un buen cristiano, que venga a la iglesia, que ande con su Biblia, que tenga una apariencia exterior de respeto, de persona decente, si en secreto y en privado Dios ve lo que usted hace, Dios ve cómo usted es, Dios ve cómo usted es y lo que hace y lo que dice cuando no hay nadie de la iglesia alrededor, cuando no están sus familiares a los que usted todavía respeta y no quiere aparentar mal entre ellos. Él ve cómo se comporta usted cuando está rodeado de gente que no ama a Dios, rodeado de gente que es vulgar en su hablar. Él ve todo eso. Entonces ya no más guardar apariencias, ahora vamos a procurar ser genuinos. Vivimos en un mundo lleno de hipocresía, y así es la realidad. ¿Cuántas veces usted no se ha topado personas que se admira de haberlas dicho, de haberlas escuchado decir algo mal de una persona? Y después esa persona, cuando esa persona no está, y después cuando está, verla que la trata como si fuera su gran amigo. Ahora, lo triste es que eso que a nosotros nos cae tan mal, ver una persona tan hipócrita, se da en la iglesia de otra manera. Usted puede tener dos vidas, aparentar y estar bien involucrado en las cosas de la iglesia, y secretamente es otra la historia. Entonces, esto se da mucho, sobre todo en iglesias donde hay activismo, donde hay tantas actividades que la persona que está viviendo en pecados secretos procura compensar lo que su conciencia le martilla porque sabe que está mal, involucrándose mucho en actividades de la iglesia. Pero aún en esta iglesia, donde no hay tal énfasis en las actividades, pudiera darse igual. Viene la persona, se involucra, no falta el culto, parece estar muy involucrado en las cosas de Dios y vive doble. Una cosa aquí y otra cosa en secreto. Una cosa aquí y otra cosa cuando está lejos. Entonces, contra todo esto tenemos que luchar, porque eso es caminar en la oscuridad. El mundo sí está en tinieblas, hoy vamos a ver mucho de eso, pero nosotros no. Nosotros somos rescatados de las tinieblas a la luz. Y todo esto, para algunos que tal vez son nuevos en la clase o no habían escuchado las anteriores, esta va a ser una clase con dos motivos: prevenir y corregir. Prevenir a aquellos que no han caído en pecados sexuales, que como vimos es un pecado muy grave contra el propio cuerpo, diferente de los demás pecados. Y segundo, si conocemos o si usted mismo ha caído ya en alguno de estos pecados, cómo encontrar libertad. Vamos a abrir la escritura en Efesios 5, del 8 al 14. Lo habíamos leído y hoy vamos a indagar un poco más en lo que se nos enseña en esta epístola. Efesios 5, del 8 al 14. Si somos atentos a la palabra de Dios y meditamos en ella, vamos a encontrar, esta es la luz que necesitamos. Oigan,
Porque en otro tiempo erais tinieblas, es decir, oscuridad, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, nada de hipocresía, nada de vidas dobles. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sería una mentira lo que nosotros vivimos? Sí, una cosa somos en privado y otra en público, comprobando lo que es agradable al Señor. Seamos entonces cuidadosos de lo que vemos, de lo que participamos, de lo que oímos, porque muchísimas cosas hay que nos rodean que no son agradables al Señor. Pero como esta sociedad en la que vivimos está sumergida, hundida en la inmoralidad, las personas dicen, eso no es nada. ¿Qué importa que vea ese programa? ¿Qué importa que vaya a tal actividad? Eso no es grave. Vamos nosotros como cristianos a tener esta actitud, comprobar, ¿es esto agradable al Señor? Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Si nosotros tenemos que reprender las obras de las tinieblas, sería una gran hipocresía que nosotros participemos de esas obras. Y lamentablemente eso ha sido una realidad en muchos de las veces en nuestra vida. Yo le digo a otro que no haga algo, que eso es malo, y yo secretamente también lo hago. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El pecado tiene que ser vergonzoso, y aunque el mundo está trabajando para justificar y legalizar el pecado, los diversos pecados que hay, en particular los pecados sexuales, nosotros tenemos que enfatizar y sostenernos en que el pecado es vergonzoso. Es vergonzoso que los jóvenes sin casarse y respeten el uno al otro, se irrespeten. Tiene que haber un orden. Entre los cristianos estamos hablando, ¿verdad? No es lo mismo una pareja de novios cristiana que una no cristiana. No es lo mismo. No andan solos, no se quedan solos, se cuidan la reputación el uno del otro, tienen a alguien que los acompañe, rinden cuentas, eso lo vamos a ver. Pero igual, el mundo dice, ¿cómo se le ocurre que no pueden ir y quedarse el fin de semana en tal lado solos? No se puede. Si son cristianos no van a dar lugar, porque eso es vergonzoso. Solo dar el que hablar, el que dudar de la reputación, eso es vergonzoso. Y el homosexualismo, el mundo quiere decir que es normal, pues para nosotros nos vamos a sostener en que es vergonzoso. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y aquí es donde vamos a empezar. Vamos a sacar las cosas a la luz y vamos con el auxilio de Dios a hablar con la verdad. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pues que así sea en toda esta serie. Vamos entonces a ver la necesidad de la honestidad, y también después vamos a ver que eso implica un grado de humildad que solo el Señor nos puede dar. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan. Voy a leer unos versículos que también son bastante conocidos, del 5 al 10. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, voy a ir versículo por versículo, tratando de aclararlo. Dicen, si nosotros decimos que somos cristianos, eso significa que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Andar en pecado. Mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, el versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz, vean lo que sucede. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, no confesar el pecado es pretender que no tenemos pecado. Si hay pecado, hay que confesarlo. Y aunque aquí está hablando de cualquier pecado, específicamente si alguien está luchando y siendo vencido por el pecado sexual, tiene que confesar, sacar a la luz y en comunión con los hermanos creer en el perdón del Señor. Tenemos que estar dispuestos a hablar con la verdad. Tiene que llegar el momento en el cual la persona que está atrapada en el pecado hable con alguien y le diga, esto es la realidad de mi vida, este soy yo realmente. Usted me ve, me conoce por mucho tiempo, me ve aquí, pero este soy yo lucho con esto, este es mi pecado. Entonces, eso es venir a la luz, porque como les había dicho la ilustración de los hongos, así tenemos que pensar en los pecados. Crecen en la oscuridad, pero cuando yo los traigo a la luz, comienzan a morir. Bueno, amigos, oyentes y hermanos, estamos en nuestro programa Batalla por la Pureza Sexual, una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Estamos emitiendo con el auspicio de la Iglesia Reformada Bautista El Redentor desde Bogotá. Bueno, estamos viendo hoy este tema tan especial sobre la batalla contra contra la impureza sexual. Tiene que ver con la honestidad y la humildad. Qué tema tan importante, ¿verdad? Nos estaba compartiendo entonces el pastor Alexander León acerca de la importancia que es confesar el pecado. El pecado tiene que confesarse, ¿cierto? Y mucha gente, al pasar por estos problemas y estas cargas del pecado sexual, lo primero que hace es esconderse y no debe ser así, ¿sí? Nos dice una oyente que evidentemente la confesión es importante, pero ¿a quién se le debe confesar? Bueno, precisamente lo estaba diciendo el pastor Alexander León, ¿no? Hay que buscar a una persona, a un hermano maduro en la fe, ojalá prioritariamente fuera el pastor, ¿no? Pero si no, a un hermano maduro en la fe para poder confesar este pecado y obviamente al Señor, porque nuestro Señor lo ve todo. Nadie se puede esconder de los ojos del Señor porque el Señor es omnisciente. Entonces, mucha gente más bien suele esconderse, ¿sí? Ya estaba poniendo el pastor Alexander León una ilustración acerca del hongo. El hongo se reproduce en la oscuridad, pero cuando la luz llega, el hongo se desvanece y desaparece. Y esto no es algo nuevo, ¿no? Ya desde la misma caída del hombre, el hombre se está escondiendo con su pecado. Y lo podemos ver en la historia de Adán. En el principio, cuando el hombre pecó, lo primero que hizo fue esconderse, como lo dice en Génesis 3:9-10. Cierto, Luz América, ¿cómo ves tú esto? ¿Por qué no leamos a los oyentes el pasaje de Génesis 3:9-10, que es una ilustración muy importante acerca de cómo es que el hombre en pecado se esconde, que no debería ser así? Sí, aquí dice, pero el hombre, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Exactamente, entonces allí vemos claramente cómo Adán
se esconde, ¿no? Ya había cometido pecado y es ese temor. Muchas veces las personas bajo su pecado, en vez de enfrentarse, en vez de enfrentarlo, ir en arrepentimiento y fe delante de nuestro Señor y pedir perdón, lo que hacen es esconderse. Y esto es lamentable, lamentable. Y por eso es que bien lo decía el pastor Alexander León, mucha gente está sirviendo en las iglesias, está en medio de las alabanzas y todo lo demás, pero lleva una doble vida. Y eso es algo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar a toda costa este asunto. Vamos a seguir con la siguiente parte de la grabación del pastor Alexander León. En esta siguiente parte vamos a ir entrando cada vez más acerca de lo que es la confesión, acerca de lo que es vivir una vida de pureza delante de Dios confesando el pecado y también el rol que deben tener las otras personas que apuntan a ayudar a los otros hermanos que están atravesando por este pecado de la inmoralidad sexual. Entonces, sigamos con la grabación del hermano Alexander León. Y formulen por favor sus inquietudes, sus comentarios en el chat. Los animamos de verdad a los oyentes, a los hermanos para que hagan sus preguntas y todos sus comentarios. El autoengaño, todos lo padecemos en alguna medida. Cuando consideramos el pecado y comenzamos a caer en ese pecado, de pronto nos llega a parecer que eso no es tan grave. Hay gente que hace cosas peores. Yo hago esto, pero he visto otra gente que... Entonces nos comparamos y eso es un autoengaño. Vean por qué es el autoengaño. Supongamos que usted tiene un pecado y usted se da cuenta de alguien en la iglesia que también parece muy espiritual y muy fiel, tiene cierto otro pecado que a usted en particular le molesta. Y entonces usted se escuda en que esa persona tiene pecado. ¿Qué consuelo hay saber que otra persona también se va a ir al infierno? ¿Entienden? En el día del juicio, eso no nos servirá a nosotros de excusa. El que otra persona hiciera también los pecados o otros peores a los que nosotros hiciéramos, porque el juicio es personal y vamos a ser juzgados con respecto a la ley de Dios. Entonces no hay que autoengañarse. Vea el pecado cuán grave es delante de Dios. Es necesaria la confesión de pecado. Miren, nosotros experimentamos algo muy triste, que es, en nuestro país, como la mayoría de las personas son católicas, la gente pasa de un extremo no bíblico a otro extremo que tampoco es bíblico. En la religión católica la persona va al sacerdote y se confiesa o confiesa sus pecados, el sacerdote le pone una tareita ahí y eso es supuestamente es suficiente para que sea ya perdonado, la absolución, y se va hasta la siguiente vez. Entonces, eso no es bíblico. Ningún hombre puede darle la absolución a otro de sus pecados. Pero después, cuando las personas van a la Biblia o van a una iglesia evangélica, pasan a un extremo de que nunca confiesan. ¿Me entienden? Antes confesaban a un hombre, que no es bíblico, pero ahora no confiesan a nadie. Ahora, el problema es que la Biblia sí nos llama a confesar, pero nunca nos llama a pensar que es la otra persona la que me da el perdón a mí. La confesión es un acto de honestidad y de humildad, pero el que perdona solo es Dios. Entonces, ¿cómo debe realizarse? Cuando se abre el corazón a una persona y se le dice, mire, hermano o hermana, si es una hermana, debe buscar una hermana. Sobre todo si son pecados como los que estamos hablando, que son pecados sexuales vergonzosos, tenemos que ser sabios y entender que a las hermanas las tiene que atender una hermana. Muchas personas vienen al curso bíblico y saben que tienen que confesar, y entonces dicen, si es un varón, yo tengo una hermana en la iglesia a la que le voy a confesar. Y hay algo que no funciona en la mente de las personas cuando hacen cosas así. ¿Cómo le va a confesar usted un pecado sexual
Si usted es un hombre, a una mujer, eso es tropiezo. ¿Cómo le va a usted, muchacha o señora, a confesar sus pecados sexuales a un hombre? Eso es tropiezo para él. Tenemos que ser sabios. Tiene que buscar una persona, y ahorita vamos a ver cuáles características son, pero tiene que ser una persona discreta, madura espiritualmente, de su mismo sexo. Y al confesar, usted no está pensando que es esa persona la que le va a dar el perdón. Lo que va a hacer es abrir el corazón para ser honesto y entonces a partir de ahí querer vivir una vida sincera. Ahí es donde usted va a sentir. Primero, el Señor garantiza el perdón, porque Cristo promete limpiar con su sangre a todo el que se arrepiente y cree, pero también su conciencia es limpiada al expresar la realidad de lo que es su vida. Leamos por favor Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto incluye un dato muy importante. Si usted confiesa es porque tiene la intención de apartarse. No es nada más confesar y pensar que esa es la fórmula mágica para vencer el pecado. Estoy diciendo esto mucho pensando en las respuestas de los estudiantes, que ellos creen que es la fórmula mágica y tienen miedo de contar lo que ha sido su vida secreta, pero ellos piensan que ese día, y de veras se van a sentir muy bien, se los garantizo. Es una experiencia liberadora el ya decir, bueno, ya hablé la verdad, ya le dije a alguien quién soy yo realmente. Y eso es liberador. Pero no se engañe pensando que son fórmulas mágicas para vencer el pecado. Eso es solo un elemento que la Biblia nos da, una herramienta para buscar y aprender a caminar en libertad. Si usted no lo dice, ahí la Biblia es la que lo dice, no yo. Si usted encubre su pecado y quiere seguir pensando y aparentando que usted es un buen cristiano, que todo está bien con usted, y no se atreve a hablar con la verdad, no prosperará. Seguirá hundiéndose y hundiéndose más y más. Y el pecado, recuerden cómo funciona el pecado. No es que usted se hunde de un momento para otro, es poco a poco. Primero con una cosita, luego con otra, hasta llegar a hacer cosas que usted nunca se imaginó que iba a hacer. Entonces, hay un principio involucrado aquí que le llamamos el principio de la rendición de cuentas. Entonces, cuando confieso mi pecado, cuando animo a alguien a confesar su pecado, y estamos hablando no solo de honestidad, sino de humildad, porque la persona también al confesar está diciendo, ayúdeme, yo de esto no puedo salir solo. Si alguien no me tiende una mano, ya yo sé, ya he intentado todo, ya he hecho todo, ya he visto todo lo que hay en internet y los libros y nada me ha funcionado, yo necesito ayuda. Pero para pedir ayuda se necesita un corazón humilde. Por eso tenemos que pedir a Dios esas dos características, honestidad y humildad. Leamos Proverbios 4, del 9 y el 10. Vean. Perdón, es Eclesiastés 4. Dice así, versículos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Dieron atención a esto? Esto, mis hermanos, es lo que pasa miles de veces en las iglesias. Una persona se siente caída y no tiene a alguien a la par que le dé la mano para levantarlo. Cuando viene al curso y le hablamos, porque entiendan que los cursos bíblicos los llevan personas de diversos países, y le hablamos, busque a alguien en su iglesia, deseablemente uno de los ancianos de la iglesia, los pastores o alguien, y hable con él. Y ellos dicen, eso no es posible, en mi iglesia yo al pastor nunca ni lo veo. Los pastores no están haciendo la función de pastor.
ovejas deberían tener la confianza de llegar ante el pastor y abrir su corazón y el pastor decir, ahora usted no está solo, esto lo vamos a trabajar juntos y usted va a tener un compañero, vamos a buscar un compañero para usted o yo mismo, porque a veces el pastor puede que no pueda, pero puede recomendar un hermano maduro en la fe que se comprometa, y ahorita vamos a ver a qué hay que comprometerse, pero van a ser así. Uno levantará al otro, va a ser mi compañero de confianza, le voy a hablar con la verdad. La Biblia es la que nos dice esto. Ay del solo. ¿Cuántos van a las iglesias? Y son iglesias inmensas, pero están solos. Pero no solo pensemos en iglesias inmensas. Usted puede venir a esta iglesia y sentirse solo. Bueno, a veces es por su propia actitud. Usted es el que se aísla. No lo haga, porque la Biblia dice, ay de usted cuando caiga, que no va a haber quien lo levante. Necesitamos, por eso es que dice 1 Juan capítulo 1 que leímos, tenemos comunión unos con otros. Eso es necesario. Tenemos comunión. Y el principio de rendición de cuentas también lo podemos leer en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, veamos el versículo anterior para que vean que sí tiene relación con el pecado. El versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Oigan, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ven que hay una asociación? Él venía hablando del enfermo que necesitaba oración, que los ancianos van y oran por él, que el Señor le va a sanar, pero habla del pecado. Inmediatamente que habla de que si él hubiera cometido pecados, Dios lo va a perdonar, dice, confesaos esas ofensas los unos a los otros. Dios va a ser misericordioso y a sanar. Entonces, ahora veamos por qué es que se da esto. Hemos regresado entonces a nuestro programa Batalla por la Pureza Sexual, una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Estamos escuchando en el día de hoy al pastor Alexander León con esta tercera lección acerca de la honestidad y la humildad. Hemos abierto el chat para nuestros amables oyentes acerca de este tema tan importante. Hemos formulado una pregunta que es bien interesante por lo que él está comentando, ¿no? Y es el tema de la confesión del pecado sexual, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué las personas que están atrapadas en el pecado sexual no lo confiesan? ¿Sí? Miramos algunas de las respuestas, Luz América, que nos dan los oyentes, ¿no? Sí, algunos dicen que por temor a ser rechazados. Sí, por temor a ser rechazado, precisamente. Un oyente dice que por temor al rechazo. Otro oyente dice por vergüenza, por ser juzgados. Otro dice que por el tipo de pecado. Y realmente esto es un problema, lo vemos en la mentoría que damos a diferentes estudiantes que están matriculados en el curso virtual de Pureza por la Batalla Sexual. Muchos de ellos están solos, tristemente solos. ¿Por qué? Porque en sus iglesias no tienen el apoyo.
creen que los van a juzgar, los van a mirar mal y tenemos que admitir que muchas veces esto es una realidad. Sí, muchas personas cuando se dan cuenta que otros hermanos están batallando con este tipo de pecados, pues los aíslan, los ven como unos perversos y esto genera pánico en las personas y ellos están solos. Tenemos que tener consideración y misericordia. El Señor dice en su palabra precisamente que el que se arrepiente de su pecado y el que se aparta del mal, ¿cierto? Haya misericordia. Y como tal nosotros tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que equiparnos para poder apoyar y ayudar a estos hermanos. Otro oyente dice que la razón por la cual las personas no confiesan su pecado es además porque creen que solo pueden salir de él. Y esto también es un autoengaño, ¿no? Un autoengaño porque muchas veces se dice, bueno, no, yo lo puedo manejar. Yo creo que esto es un problema, pero igual yo lo puedo manejar. Entonces, no es así. Solo no puede salir de este pecado. Necesita la guía del Espíritu Santo, necesita el apoyo de los hermanos. Si usted está atravesando por este problema, si usted está atravesando por este pecado, recuerde que es el momento de buscar ayuda, es el momento de pedir apoyo. ¿Sí? Otra oyente nos dice que la razón por la cual las personas no confiesan su pecado es porque ama el pecado y lo tienen atado, no quieren tomar en serio la redención y liberación en Cristo. Esto también es bien importante, Luz América, porque de alguna manera las personas al creerse autosuficientes, y esto tiene que ver con el orgullo, ¿no? Esto tiene que ver con el orgullo. En algunos comentarios que hemos hecho con los estudiantes que entran al curso de Batalla por la Pureza Sexual, por eso lo primero que les decimos es que la persona que está luchando contra este pecado tiene que aplicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Someterse a Dios y resistir al diablo. Eso es una premisa fundamental dentro de este curso. Y el evangelio es fundamental, el someterse al señorío de Cristo, como bien lo dice aquí la oyente. Entonces, queridos amigos y hermanos, vamos a seguir avanzando con nuestro programa. Vamos a ir hasta donde podamos en la emisión de hoy. Le pedimos disculpas por los inconvenientes al principio, pero este tema es muy importante, es realmente valioso que podamos instruirnos para poder ayudar a otras personas que estén batallando contra este pecado. Y si alguien también está batallando con él, recuerde que Dios le ama, Dios es misericordioso y puede buscar en él en arrepentimiento para poder salir de este mal. Entonces, sigamos con el pastor Alexander León, que nos está exponiendo en esta parte sobre la honestidad, sobre la humildad para poder salir del pecado sexual. De que la gente no acostumbra entonces a confesar. Bueno, número uno, porque no se los han enseñado. No le han enseñado que es sano confesar. Estamos hablando de pecados que están teniendo un dominio en la vida de la persona. Si ustedes pueden poner atención, esto que estamos hablando no necesariamente es de pecados sexuales. Nosotros estamos aplicándolo porque ese es el tema del trimestre. Los pecados habituales, o sea, lo que llamamos vicios sexuales diversos. Pero si se dan cuenta es cualquier pecado que domina. No voy a buscar confesar cualquier pecado en general, porque tendría que estar en eso diariamente y llamando a mi compañero cada 20 minutos. No, pecados que siento que me están dominando, con los que estoy luchando, pero que no veo progreso. Esos son pecados dignos de buscar a alguien y decirle, hermano, yo quisiera que habláramos un día de estos porque yo estoy pasando esto y esto. Y van a hablar. Pero ¿por qué la persona no hace esto? Les voy a decir, algunos han tenido tristísimas experiencias de haber confiado en alguien y esa persona les traicionó contando lo que no debió contar. Y eso es un grave, grave pecado. Traicionar la confianza que alguien tenga en uno. Que Dios nos libre a cada uno de nosotros de hacer algo así. Destruimos la confianza que una persona hubiera podido tener en nosotros y entorpecemos el avance espiritual de esa persona. Por otro lado,
a veces movidos por la emoción, por las emociones, por esa falta de sabiduría que hay. Hay una persona que fue esclava de X pecado, de vicios, etcétera. Apenas llega a la iglesia y lo pasan al frente, y ya contando toda su vida pasada, cuando la persona ni siquiera ha sido confirmada en la fe. A los 3 meses anda igual, y es una vergüenza para la iglesia. Los testimonios no tienen esa finalidad. No es eso lo que nos enseña la Biblia. Esa persona debe ser tratada en un proceso paciente de restauración. Y digo paciente porque eso no se acaba así. Recuerden que estamos contrarrestando todas esas tendencias incorrectas, pensando que con una oración especial se le quita el vicio, otros que sacándole el demonio, etcétera. Todas esas son supersticiones. Tenemos que hablar con este hermano, que venga a nosotros. Piense si es usted, si usted no está luchando con un pecado, usted puede ser el que ayuda a otro. Y la persona viene y le comenta el pecado sexual con el que está siendo atrapado. ¿Cómo le va a tratar? Es su responsabilidad ayudarle, es su responsabilidad darle la mano. Y usted no está preparado, por eso tiene que poner atención a la lección. No piense que esto no es con usted porque usted no está atrapado en el pecado. Alguien a su alrededor, un hijo, una hija, un sobrino, un hermano, un cuñado, alguien va a necesitar de la sabiduría de Dios, de cómo es que se vence el pecado sexual, los vicios que atrapan, como les había dicho en la lección, como ningún otro atrapa. Peor que una adicción a una droga. Y solo los que lo han experimentado podemos entender que ese nivel de desesperación cuando se niega el vicio sexual, experimenta la persona muy similar al que está acostumbrado a las drogas y se la quitan. ¿Cómo se pone la persona? ¿Han visto a alguien así o han visto películas? Es desesperación lo que siente, ansiedad, comienza a pelear con todo el mundo. ¿Por qué? Porque está habituado al pecado y ahora hizo un corte. Lo mismo va a experimentar el que estaba con vicios sexuales y de pronto ahora está peleando la batalla y diciendo yo no voy a caer ahí. Entonces tenemos que ser compasivos, pacientes con esa persona. Vamos a ver cuál es el papel del que recibe esa confesión. Para que usted sepa buscar a quién es el que le va a confesar, si es que usted necesita, o cuál debe ser su papel en el caso de que usted sea ese compañero de rendición de cuentas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esa letra yo no la puedo leer. Acérqueme eso lo más que pueda, por favor. No tapa nada ahí. Muchas gracias. Es que lo que había hecho yo es, cuando un estudiante llega al curso, comienza las lecciones, eventualmente llega a esa lección en la que se le enseña, usted tiene que confesar y tiene que buscar a alguien para hablar de esto. Ese es el día que la persona se le viene el mundo abajo, porque uno se engaña a uno mismo de que uno va a poder salir de esto solo y nadie tiene que darse cuenta. De hecho, yo recuerdo que para mí, solo pensar que yo tenía que reconocer mi pecado, me recorría una gota de sudor por toda la espalda del miedo, el susto, No, yo me voy a la tumba con este secreto. Eso era lo que pensaba. Pero la persona es confrontada, tiene que hablar con la verdad, tiene que buscar a alguien y hablar la verdad. Entonces, cuando la persona pone miles de excusas para no hacerlo, no, yo le confieso a Dios, Dios es el que me perdona a mí, vamos a la palabra y le decimos, usted tiene que reconocer el pecado ante alguien, tiene que ser honesto y tiene que ser humilde y tiene que reconocer que ocupa ayuda.
ya eventualmente, bueno, la persona da miles de excusas hasta que en algunos casos, como les digo, las excusas son válidas, no hay quien, y me pueden mandar a decir, he buscado y nadie hay, no veo a alguien de confianza. No tengo confianza con nadie, y al pastor menos y más. Por eso que les dije, porque una vez les conté una cosa. Bueno, amables oyentes, estamos llegando al final de nuestro programa Batalla por la Pureza Sexual. Una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Bueno, estamos cerrando esta tercera lección acerca de lo que es la honestidad y la humildad. Nos estaba exponiendo el pastor Alexander León y son cosas bien interesantes lo que él estaba compartiendo, ¿no? Básicamente sobre estos temas de por qué la gente no confiesa su pecado, la gente se siente sola, la gente se siente aislado, como bien lo decían algunos de los oyentes en estos momentos, pero también una cosa que es bien importante y es el rol que debemos tener las personas que estamos ayudando a otros. Si los oyentes que están acá tienen alguna persona cercana, un familiar, un amigo, deben entender que esto es un tema muy delicado y que hay que brindar todo con toda honestidad ese apoyo, no divulgar, no comentar nada, sino mantener todo esto en reserva y en oración, obviamente, para darle confianza a los hermanos. Es muy difícil una persona que esté atravesando por dificultades en este tipo de pecado y tener que enfrentar dos cosas particularmente. Uno, con su carga de pecado, está desagradando a Dios, y lo otro es estar cargado con un hermano porque desconfía de él o porque cree que el hermano difundió lo que no debía. Así que, hermanos, tenemos que estar muy atentos en eso. Debemos orar muchísimo para que el Señor nos ayude, que nos dé firmeza para poder apoyar a los otros hermanos y aplicar lo que dice la palabra de Dios. Que el que cree que estar firme, que se cuide de no caer. Eso es bien importante, ¿sí? Una oyente nos estaba compartiendo un mensaje. Se debe confesar al ofensor, perdonar al ofensor o a otra persona que no tiene nada que ver con la inmoralidad cometida. Así es, esto es de sabio, bien lo estaba diciendo el pastor Alexander León. Un hombre tiene que buscar consejería de otro hombre, una mujer consejería de otra mujer, y lo debe hacer con una persona madura en la fe, una persona que pueda realmente tener el apoyo. Bueno, queridos hermanos, estamos llegando ya al final de nuestro programa Batalla por la Pureza Sexual. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche. Dios los bendiga.